Don Daniel Prieto Vial, encantado de saludarlo, un gustazo de tenerlo nuevamente por acá, porque, oiga, de verdad, o sea, no es que sea salamero ni mucho menos, o sea, de verdad que es un verdadero gusto, un placer tenerlo acá y conversar con usted de todos estos temas, don Daniel. ¿Cómo está? Bueno, don Luis Rebolledo, gracias a ustedes por todos los esfuerzos que hacen de difundir esta guerra cultural en que estamos todos para salvar el país, para salvar nuestros valores, las tradiciones, el país mismo, la nacionalidad, en fin, y todos los valores cristianos que son nuestras características en el mundo occidental y que los quieren destruir, incluyendo la destrucción de la familia y, no sé, homosexualizar a los niños, lesbianizar a las niñas y todas estas cosas tan raras LGBTI que nos tratan de meter a través de una educación forzada, antinatural, en fin. Estamos en esta guerra, ¿no? Y nosotros lo que estamos tratando acá es ver los asuntos estratégicos. Yo, como tú sabes, yo soy presidente del ICAES, que es el Instituto de Análisis Estratégico y Social, para la gente que no sabe. Y si alguien tiene interés en saber lo que es el ICAES, puede poner la palabra TV Info Chile e ir a YouTube. TV Info Chile. Y ahí en TV Info Chile, que es el canal del ICAES, salen los programas que hemos hecho y los temas que hemos tocado, por si a alguien le interesa analizar lo que estamos haciendo. Y hoy día, bueno, habíamos hablado con don Luis Rebolledo, hacer algunos comentarios sobre la base que quieren crear los argentinos con Estados Unidos en Ushuaia y los efectos que eso podría tener para toda la zona austral del cono sur de Sudamérica y adyacente a la Antártica, el territorio más cercano a la Antártica. Obviamente que Chile está más cercano a la Antártica porque tiene la isla Navarino, la Wollaston, tiene el Cabo de Hornos, tiene la isla Diego Ramírez, que son todas más cercanas a la Antártica que los argentinos, pero los argentinos tienen una interesante base ahí en Ushuaia, en el medio del canal Beagle, muy cerca de su límite, y desde ahí le están ofreciendo toda su infraestructura a Estados Unidos para que Estados Unidos vaya completando capacidades en la base, no sé, aumentar el aeropuerto, aumentar los hangares, aumentar las capacidades tecnológicas para mantener aviones, buques, todas las cosas que podría implementar Estados Unidos si es que se instala con esta oferta que le hace Argentina de crear una base conjunta en el cono sur de Sudamérica. Un tema que a Estados Unidos le interesaba porque temían esta base que se estaba creando China en ese mismo lugar, justo antes que saliera Milei. Y Milei desechó a los chinos en ese proyecto, incluso ahora están presionando para ver qué pasa con esta base aeroespacial que los chinos tienen más al norte, la zona de Neuquén. Y vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros tenemos un gran comercio con los chinos, nosotros queremos mantener ese vínculo con China porque son nuestros grandes compradores y además nos aportan muchas cosas. Así que no quisiéramos meternos en este conflicto mundial que se está desarrollando, pero Argentina se alinea con Estados Unidos, nosotros nos vamos a querer mantener neutrales. Mientras hay una alineación y que cuando tú te alineas en un conflicto de este tipo a nivel global, tú pasas a ser blanco del conflicto. Y si tú te mantienes neutral, no hay razón para ser blanco, porque China lo que va a querer es mantener un comercio con Chile para le probamos no sé, minerales, alimentos y pesca, una serie de productos que ellos necesitan. Pero si tú te pones en contra de China en una alineación muy estrecha con Estados Unidos, tú eres blanco y te incorporas en la guerra. Y Chile ha tenido la virtud de saltarse la Primera Guerra Mundial y evitar en gran medida la Segunda Guerra Mundial. Al final nos obligaron a declarar la guerra. Como cuando Alemania estaba derrotado lo hicimos porque tenía ciertos beneficios políticos internacionales el estar alineado con los ganadores, pero nos aguantamos hasta el final, así que prácticamente fuimos neutrales durante toda la Segunda Guerra Mundial y fuimos neutrales en la Primera Guerra Mundial. Y ojalá que si hay una Tercera Guerra Mundial, no desaparezcamos primero, que es el gran punto, y por otro lado nos mantengamos neutrales. Mire, es bastante significativo el hecho. Estaba revisando antecedentes. El reclamo chileno sobre el territorio antártico es más antiguo que el reclamo argentino. Argentina siempre como que ha querido ganarle al quien vive Chile, pero
según la fecha de reclamo, Chile presentó los límites del territorio antártico chileno en el año 1940. Argentina presentó el suyo en 1943. Pero aquí me saltaron las alarmas respecto a este tema cuando me di cuenta el reclamo, la reivindicación británica que está superpuesta en el territorio que reclama Argentina y Chile, que es del año 1908. ¿Será por eso que a nosotros nos conviene mantenernos neutrales, tal como dice usted, en el momento que están tomando posiciones, tanto Argentina como los demás países? ¿Será que por eso que a nosotros nos conviene mantenernos neutrales y, de ser así, decantar justamente por la opción británica? Los ingleses fueron los redescubridores de la Antártica. Claro. Digamos redescubridores porque los descubridores Sí. originales fueron los castellanos, los españoles, nosotros, el Imperio Español. De hecho, la Antártica fue descubierta desde Chile. Sí. Pero después de varios siglos, los ingleses volvieron. Primero habían llegado con James Cook, por allá por el año 1770, Sí. y él exploró la zona antártica y la península y los alrededores, hizo levantamiento de mapas entre el año 1770 y 1774, además de dedicarse por un movimiento que él hizo por todo el Pacífico para levantar cartas de todas estas islas que antiguamente eran todas partes del Imperio Español, y el Imperio Británico, que era un imperio que estaba tratando de desafiar a España, pasó a superarlo después de la batalla de Trafalgar, donde el Imperio Español sucumbió ante Nelson, a pesar de que en otras batallas muy cercanas, Nelson había sido derrotado por los españoles, por ejemplo, en la batalla en las Canarias, que la gente tiende a olvidarse, y hay otros conflictos donde los españoles tuvieron un buen desempeño, pero los ingleses esas cosas las esconden. Ellos hablan de esta gran batalla, que efectivamente fue una gran batalla, y que sucumbió el Imperio Español. Ahora, hasta ese momento el Imperio Español ya duraba, no sé, más de 3 siglos, ¿no? Unos 300 del año 92, son 313 años, Sí, porque el pues. Imperio empieza a formar a partir del año 42, inmediatamente después de que los españoles derrotan a los moros en Granada. Ellos mismos en ese mismo año descubren América y ya estaban interesados en combinarse con Sicilia y con Nápoles por el vínculo que tenía Aragón con ese territorio. Sí. Poco tiempo después Francia invadió el sur de Italia, y los mismos sicilianos y los napolitanos le pidieron al imperio de Aragón, o al reino de Aragón, que fuera a ayudarlo para reponer no sé, al rey napolitano propio de ellos, ¿no? Y curiosamente, después de las guerras en que se involucró Aragón, finalmente participó Castilla a reforzar a Aragón, dado que Aragón y Castilla estaban unidos a través de los reyes católicos, y finalmente los españoles ganaron esa guerra en el sur de Italia y expulsaron a los franceses del sur de Italia, y ahí el imperio se empieza a formar, ¿no? Con el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿no? Así es. Y muchos de estos conquistadores de América venían de las guerras de Italia, del gran capitán, y de todas estas técnicas modernas de combate que había desarrollado. Y más tarde la guerra se prolongó al norte de Italia, cuando los franceses trataron de dominar el milenizado y la zona de Venecia y la zona del Piamonte, y ahí los españoles estaban en conflicto nuevamente con los franceses. Y la guerra ya no fue por el sur de Italia, donde ya los españoles habían ganado, sino que la guerra fue por el norte de Italia, donde finalmente los españoles también ganaron, incluso llegaron a capturar al rey de Francia, Francisco I, en la batalla de Pavía, y ahí se empieza a formar el Imperio Español, que fue un imperio dominante en Europa y en el mundo durante 300 años. Ahora dicen, bueno, 200 años en que España dominaba de forma absoluta y unos 100 años como de decadencia, el periodo de los Borbones, el siglo XVIII, pero aún siendo decadente supuestamente, los ingleses nunca pudieron tomarse Sudamérica o Norteamérica, intentaron tomarse Cuba, territorios en Nueva España, lo que hoy día es México, y territorios, no sé, en Cartagena de India, hasta en Buenos Aires, invasión tardía.
Allí es donde se les produjo un tremendo chasco ahí en Cartagena de Indias, porque incluso mandaron a hacer una medalla conmemorativa en donde el almirante inglés ridiculiza al almirante español, a Blas de Lezo, el medio hombre que le decían, porque era manco, era cojo, era tuerto, y resulta de que ese medio hombre les dio una media paliza, lo hizo arrancar del Caribe, no pudieron tomar Cartagena de Indias. Sí, fue una guerra muy larga, duró como un mes y medio de combates intensos entre los ingleses y los españoles finalmente desbarataron una flota que tenía 198 naves, otros dicen que tenía 182. Ahí hay distintas versiones entre los historiadores, pero ponte tú que tenga 190, 182. Es una flota quizás la más grande del mundo en ese momento. Enorme. Y había otra etapa del proyecto que era tomarse Chile. Sí. Y una operación la iba a hacer Lord Vernon y la otra operación la iba a hacer George Anson. Y George Anson vino con una flota inmensa en 1740 y hacia el 41 hacia Sudamérica, trató de pasar con su flota por el Cabo de Hornos y fue desbaratada gran parte de la flota británica en unos temporales muy largos y muy grandes que hubo en el Cabo de Hornos en ese momento. Y finalmente quedó reducida la flota de Lord Anson, que él logró pasar finalmente a Chile con 2 o 3 buques en muy mal estado. Se recuperó en la isla Mocha durante algún tiempo y empezó a rehacer su par de naves que le quedó. Y los otros navíos, muchos tuvieron que volver a Inglaterra y otros quedaron desbaratados y se hundieron en el área. Curiosamente, el almirante Pizarro, armando una flota española, que era el marqués de Villar, también llegó más o menos en la misma época, en forma paralela, para enfrentar a Lord George Anson y para evitar la captura del Reino de Chile, que era el proyecto que ellos tenían, y desde Chile después capturar el virreinato del Perú. Sí. Pero no lo lograron tampoco los españoles, fíjate, y el marqués de Villar con su flota, don Francisco Pizarro se llamaba, a pesar de que no sé si era descendiente de Francisco Pizarro, pero también se le destruyó su flota. Y yo tengo ahí un vínculo personal muy fuerte con ese fenómeno porque ahí llegó a Chile don Gregorio de Prieto y Seixas, mire. Del tercer batallón del regimiento de Portugal, que venía a bordo de la flota del Marqués de Villar, y que ese regimiento fue destruido en un tercio, por lo menos, en el daño que la flota sufrió en el Cabo de Hornos. Tuvieron que volver a Buenos Aires con lo que les quedaba de los buques desarbolados, con unas velas medias chuecas, en fin. Y ahí se dedicaron durante meses a reconstruir la flota o a rearmarla en Buenos Aires. Y don Gregorio de Prieto se tuvo que venir con el regimiento a Chile, porque el comandante del regimiento murió y el segundo comandante estaba muy enfermo a raíz de los fríos que pasaron en el Cono Sur y tuvo que quedarse en cama en Buenos Aires. Y don Gregorio de Prieto se vino caminando desde Buenos Aires hasta Santiago, dando toda la pampa, bien, y llegando finalmente a cruzar la cordillera, que para ellos era una cosa muy espectacular. No estaban acostumbrados estos españoles de Europa a estas montañas tan altas, a pesar de que Prieto tenía una larga experiencia en distintos combates en Europa. Y llega a Santiago y aquí lo mandan a Concepción, y ahí se forma esta familia Prieto en Concepción, de la cual yo vengo. Ya su nieto fue presidente de Chile, el nieto de don Gregorio de Prieto, y fue Joaquín Prieto. Bueno, esas son curiosidades vinculadas con la historia de Chile, pero también un poco con mi familia, así que me llega muy de cerca. Pero lo interesante es que los ingleses, con su imperio, que reemplaza a España, empiezan a dominar el mundo de forma colonial, y una de las cosas que hace es consolidarse en las Malvinas, en las Falkland, como le llaman ellos, a partir de 1833. Y antes este territorio había sido entregado a Francia por España en un acuerdo, y después nuevamente había sido devuelto a España por otro acuerdo con los franceses. Entonces había una cierta razón para que los españoles heredaran esos derechos. Pero hay una versión de que dice que al final nuevamente se lo devolvieron a los franceses. Y los franceses no ocuparon la isla. Y la llamaban la isla Molan,
por De ahí un viene el puerto nombre, Malvinas, Les sí, Malvins. de Molans, Sí, y los españoles decían Malvinas para sí, traducir esa versión. Y bueno, entonces los ingleses efectivamente desde esa época, ya más o menos 200 años, 190 años, están en el territorio, están ahí, y ellos consideran que las Malvinas es un territorio propio. Los argentinos hicieron unos mapas ahora, partiendo de la base de que las Malvinas son argentinas, y partiendo de la base de que las Georgia y las Sandwich son argentinas. Y de ahí hacen una proyección de las 200 millas y de la plataforma continental. Entonces ellos abarcan una cantidad inmensa del mar austral, los argentinos, con esta ficción, la ficción de pretender que ellos son los dueños de las Falkland o las Malvinas, y de la Georgia y de la Sandwich. Y mientras no lo sean, esos mapas no tienen sentido, porque son ficción, son wishful thinking, como dicen los ingleses, o sea, lo que querríamos que fuera, pero no lo sí, que es. Para que eso fuera cierto, Argentina tendría que quitarle la Falkland a los ingleses o llegar a un acuerdo con ellos para que los ingleses les traspasen las islas a los argentinos, cosa que yo veo muy difícil que ocurra ahora o en el futuro, sí. pero es posible que algún día exista un nuevo gran conflicto por las Malvinas, y si Argentina es una gran potencia, que podría serlo, podría ganar y podría retomarse las islas y las Georgia, las Sandwich. Pero esperemos a que le ganen la guerra a los ingleses para que ellos empiecen a proyectar las 200 millas y que le empiecen a proyectar, no sé, toda la plataforma continental que ellos pretenden proyectar, ¿no? Pero hoy día lo hacen sin tener las islas, entonces lo que es bastante absurdo. Y entran en conflicto en algunos pequeños lugares con las proyecciones de Chile, sobre todo en la zona de ese martillo que se crea en una negociación final entre el gobierno de Chile y el gobierno argentino, en que el Papa propone esta idea de dividir, no sé, el Atlántico y el Pacífico entre el punto E y F en Sí, el Cabo de Horno, pero del punto F hacia el sur, Chile no acepta que se prolongue más al sur porque Chile dice nosotros tenemos derechos en la península antártica y esto no da ningún derecho a los argentinos a proyectarse hacia la Antártica, que en cierto modo es así, pero también es lamentable que nosotros hayamos perdido la proyección que nos daba el ganar las islas, porque las islas así es. Pinto, Lennox y Nueva en sí mismas no son muy interesantes ni muy valiosas, pero son valiosas Por la proyección. por la proyección marítima y por la proyección hacia la península antártica. Y de acuerdo a la Convención del Mar, nosotros debimos haber sido los dueños de esa proyección, ¿no? Y aquí nos forzaron una cosa artificial y real que no tiene sentido, pero ahí estamos, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a ceder en la Antártica desde el punto E hacia abajo, ¿no? O el punto E y F, ¿no? Hacia abajo. El punto F es el final. El ABC son puntos que son lógicos Sí. y el C, D y E son ilógicos, ¿no? Pero nos forzaron a aceptar eso. Ahora, si el día de mañana Argentina se porta mal y hay un conflicto, yo me tomaría como objetivo recuperar los derechos de Chile de proyectarnos hacia la Antártica de acuerdo a lo que es lógico y natural entre el norte del Canal Beagle y las islas Picto, Lennox y Nueva. Y depende cómo nos vaya en el conflicto, si nos tomamos la isla Grande Tierra del Fuego o el río Gallego y llegamos hasta el río San Juan, en fin, probablemente nosotros nos vamos a quedar con el cono sur de Sudamérica. Al revés, si Argentina gana la guerra, va a ser al revés. Así que eso está Neuquén, Río Negro. ¿Por qué limitarse? nosotros no querríamos tener una guerra con Argentina, querríamos No. entendernos, querríamos combinarnos, pero está difícil combinarse con Argentina porque surge demasiada gente en Argentina que está en esta prepotencia agresiva y frente a una agresión, frente a una guerra que ellos podrían desatar en el futuro, nosotros nunca vamos a desatar una guerra. Chile jamás va a desatar una guerra con Argentina, pero sí creemos que es posible que en el futuro Argentina, con estas dinámicas de alionamiento interno que ellos Sí, claro. crean, puedan desatar una guerra. A partir del año 45, la tensión va a ser muy fuerte, el 48, cuando se acaba el periodo del Tratado Antártico. Eso está muy cerca, 11 Demasiado. años y bueno, el 48, 15 años, ¿no? Eso está muy cerca. Entonces hay que crear unas capacidades en Chile, militares, navales, aéreas, espaciales, para poder enfrentar a Argentina en ese momento, que va a ser un periodo de gran tensión,
y ver qué hacemos con los ingleses, si con los ingleses nos vamos a combinar, o si vamos a ser enemigos, o si vamos a combinarnos con Argentina, Sí. y los ingleses se van a marginar. Pues, alguien me decía, pero es que Inglaterra no va a existir en 15 años más. ¿Pero por qué no va a existir? No, porque Inglaterra está siendo capturada por el Islam. Anda a Londres, me decía, anda a Londres y te vas a dar cuenta que los ingleses ya no existen. ¿Ya? El rey, ahora Carlos III, y los reyes de Inglaterra y los príncipes, quedan como una cosa simbólica y turística, muy tradicional, muy bonito, pero ellos están metidos en un mundo en que la sociedad está siendo desafiada por el Islam. Las mujeres no tienen hijos, el Islam, las mujeres tienen muchos hijos, Sí. y Europa está siendo capturada por el Islam, lo mismo que España, y para qué decir Chile, que también tenemos un problema gravísimo de falta de natalidad en Chile, Sí. y nosotros vamos a tender a acabarnos muy luego, entre paréntesis, porque las mujeres se les metió en la cabeza la idea de que ellas no quieren casarse, no quieren tener hijos, que prefieren tener perritos, gatitos, y así mueren las sociedades, ¿no? Así mueren las sociedades. El tema es bastante interesante porque justamente las personas que piensan de esa manera, se les olvida una cosa, ¿ya? Un león puede estar muy domesticado, incluso puede llegar hasta la salvajada de limarle los colmillos y arrancarle las uñas, pero sigue siendo un león y sigue teniendo la fuerza de un león, ¿ya? Eso de que en poco tiempo más Gran Bretaña e Inglaterra no va a existir, puede que no exista tal como ellos piensan que es ahora, pero la idiosincrasia de los pueblos se va manteniendo en el tiempo pese a lo que ha ocurrido justamente en el transcurso de ese tiempo. Por ejemplo, Chile sigue manteniendo el mismo carácter que tenía desde hace 300 años. El carácter recio del chileno. Oiga, eso está ahí a la vista. Lo puede ver. ¿Ya? Eso de que van capturando, sí, perfecto. Pueden hacer el intento, pueden capturar, pueden copar ciertos lugares, pero la idiosincrasia del pueblo se mantiene siempre igual. ¿Usted no cree, por ejemplo, que los británicos, al sentirse violentados en su alma nacional, no reaccionarían de manera potente? Por ejemplo. ¿No lo haría Bueno, el chileno? Dios te oiga que seamos nosotros tan recios como los nuestros antepasados. Porque Sí, esa a es veces otra a veces forma uno de lo vida. duda, ¿no? Sí. Pero efectivamente hay un fenómeno ahí de decadencia en el mundo occidental y a eso se suman todas estas ideologías, ¿no? Estas Sí, ideologías que destruyen la familia y que promueven el homosexualismo y el lesbianismo porque así no se tienen hijos, se promueve el aborto porque así se matan los hijos que nazcan o que vayan a nacer, y se destruye la familia, que es, no sé, ellos dicen que la familia es la fuente de la natalidad, entonces hay que destruir la familia para que no hayan hijos. Están en esta obsesión por acabar la población mundial y bajarla de 8.000 millones. Ellos dicen que la quieren bajar a 1.000 millones. Otros dicen que no es tanto, que es solamente a 2.000 millones. Pero imagínate bajar la población del mundo de 8.000 millones a 2.000 millones, así es que fuera la segunda cifra. O sea, ni a Hitler se le ocurrió, ni a Stalin se le ocurrió no, un crimen tan grande como para eliminar a 6.000 millones de habitantes del planeta Tierra, o sea, el 70% de la población, o el 80, o el 75% de la población. Es una cosa impresionante, impresionante lo que pretenden, ¿no? Eso son los planes que dicen que hay un exceso de población y que hay que preservar el planeta y que, en fin, entonces, todo lo hacen por la vía de promover que las mujeres no sean mujeres, que los hombres no sean hombres, y que no existan familias, y que ojalá no existan niños, y si por casualidad surgen niños, tratar de abortarlos. Y esa es la sí, pelea, esa es la pelea. Y si no lo logra esta generación, bueno, instruyamos a los niños desde el kindergarten, desde el jardín infantil, desde el colegio, para promover este homosexualismo y lesbianismo y estas rarezas sexuales, para distorsionar todo y evitar la familia, para que esa generación, si no lo logramos ahora, por lo menos esa generación no se reproduzca, porque va a tener todos los valores tan distorsionados que ya no van a saber quiénes son. Ese es el esfuerzo en que estamos metidos. Ahora, esto se hace en Occidente sobre todo, ¿eh? No se hace en la India. principalmente. En la India está parado esto, ¿verdad? Y tampoco se hace en China.
Y tampoco han logrado entrar en el Islam. En el Islam tampoco han logrado evitar que las mujeres se reproduzcan. Y en el mundo negro de África han hecho esfuerzos bastante grandes para bajar la natalidad, pero tampoco han tenido mucho éxito. Entonces, desgraciadamente, esto es solamente para Occidente. Entonces, es Occidente el que se ha autodestruido, que se está autodestruyendo. Occidente. El resto de las civilizaciones del planeta, la civilización china, la civilización de la India, que son las que tienden a dominar el mundo, Sí. ¿no? El Islam, que también hoy día el Islam es bastante sofisticado, hay un mundo muy rico dentro del Islam, Sí, sí. y muy, muy variado. Y después la civilización negra, que se está transformando ahora con las inversiones chinas, y van a ser dependientes de los chinos, la civilización negra en gran medida, ¿no? Ahí está la India peleando también por su zona de influencia, el Islam también está peleando por su zona de influencia, y Occidente también pelea dentro del mundo negro por su zona de influencia. Pero los negros están desarrollándose. Hay países que tienen un gran desarrollo, otros que se han quedado atrás. Así que, ojo, también ellos van a ser una potencia como civilización, me refiero, no como países, a la larga, y el que va a morir es Occidente, porque a las mujeres se les ocurrió no tener hijos en Europa y acá, en América Latina. Fíjate que en Estados Unidos hay mucho más natalidad que acá, así que todavía el problema no es tan grave en Estados Unidos. Es muy grave en Europa y es muy grave en Chile. Es lamentable, ¿no? Es lamentable de que este tipo de cosas hayan penetrado con tanta fuerza por el simple hecho de querer parecer sofisticados, modernos, en realidad no se estén dando cuenta de que están trastocando justamente lo que sostiene la civilización. Porque todo este barahullo de reivindicaciones, qué sé yo, derechos de la mujer, los derechos de las disidencias sexuales, como les llaman ellos, en China no es tema, punto uno. En India, menos. Vayan a reclamar derechos de las mujeres en el mundo islámico. Vayan a ver qué es lo que les sucede. ¿Ya? O sea, yo los invito a hacer alguna manifestación de estas medias simpaticonas que hacen, por ejemplo, el día 8 de marzo, ¿ya? En Abu Dhabi. A ver cómo les va. Vayan a Riyadh. A ver cómo les va, en serio. Han llegado a la ridiculez tan grande, por ejemplo, de decir de que el hijab es sinónimo de libertad. Perdónenme, eso es única y exclusivamente. La yihad. No, el hijab, el velo que se ponen las mujeres, Ya, perfecto, perfecto. ¿ya? Ya. Que es símbolo de libertad. Me pareció, bueno, hay que ver de quién vienen también las declaraciones. Irene Montero, que era ministra de Igualdad y Equidad de Género en España, ¿ya? De repente es medio feo tratarlas de esa manera, pero es tonta como una puerta, y decía de que el hijab era el símbolo de la libertad de la mujer, ¿ya? En circunstancias de que en otros países, en países de la órbita del mundo islámico, la mujer está obligada a llevar el hijab, porque si no lo lleva, se expone a una sanción fuerte, si es que no, acaso a la muerte. Oye, a Entonces, propósito de eso, hay una pugna muy grande dentro del mundo islámico entre los chiitas y los sunitas. sí, eh, y hay un proyecto del Islam radical. Curiosamente, el Islam radical son minorías, ¿ah? Dentro del mundo sí, islámico. Pero estas minorías son los que dirigen los procesos, ¿ah? Porque no las dirigen las mayorías, las dirigen las no, minorías. Y esta minoría extremista está en una disputa muy fuerte entre ellos con los chiitas. Y en el caso de América Latina, los que han logrado meterse en América Latina para proyectar el Islam, para convertir a América Latina al mundo musulmán, son los chiitas, a través del convenio que ellos firman con Venezuela y con Cuba. sí, Y hay en este momento 55, 56 mil iraníes en Venezuela, hay 9.000 en Bolivia, y dicen que han entrado 1.000 iraníes a Chile. En el informe del COSENA, el comandante en jefe del ejército dijo que había entrado a Chile 54.000 venezolanos bolivarianos, 25.000 cubanos, que son parte de una red armada, y 1.000 iraníes. Ahora, cuando tú empiezas con los iraníes con 1.000, yo me acuerdo cuando los europeos hablaban estas cosas hace 30 años atrás, y que no, que son tan pocos que no influyen, ¿no? Bueno, mira lo que están ahora los europeos.
Entonces, esto ya está entrando a Chile. Y es un cáncer que es muy difícil de sacar, porque Sí, una cosa es que traigamos palestinos cristianos, como ocurrió hace un siglo, y otra cosa es que traigamos palestinos extremistas musulmanes, que además odian a los cristianos, y de hecho los cristianos se vinieron a Chile arrancando de la discriminación del mundo musulmán. el mundo Eh, musulmán. por eso llegaron a Chile. De repente se nos olvida eso. En fin, entonces está todo esto vinculado con el movimiento bolivariano y nosotros nos sentimos muy contentos de Milei, lo que está intentando hacer y ojalá le vaya bien. Y él, si tiene éxito, va a recuperar Argentina. Argentina se ha convertido en una potencia. Y ahí nosotros tenemos que aplaudir eso, porque a nosotros nos conviene que eso ocurra. Pero también van a entrar los factores geopolíticos, las dinámicas geopolíticas naturales de los países cuando Argentina se recupere. Van a ser muy poderosos los argentinos y tenemos que mantener nuestro liderazgo militar, tecnológico, aéreo, naval, terrestre. Tenemos la posición en la zona austral. Ellos tendrán la base de Ushuaia, se combinarán con Estados Unidos. Pero nosotros tenemos la posición, porque la salida del canal Beagle es una. Nosotros tenemos centenares de canales y algunos canales secretos en esa zona donde podríamos crear posiciones para sostener nuestra flota, nuestros aviones, los drones, el mundo de los drones, el mundo del futuro, Claro. y poder ejercer una influencia poderosa en el área para que no nos pasen a llevar, para que no nos quiten territorio. Y si nos meten en una guerra, que siempre si nos meten en una guerra va a ser por culpa de ellos, jamás va a ser nuestra. Nosotros nunca vamos a agredir a Argentina, pero sí creemos que en la dinámica del futuro ellos podrían agredirnos a nosotros. Y buscarían la combinación con Perú y Bolivia, como siempre. Así que nosotros tenemos que estar preparados para ser viables como país en el siglo XXI, para enfrentar a los tres países simultáneamente, porque si Perú se quiere meter con Chile, va a querer hacerlo con Argentina. Y Sí. si Argentina quiere meterse con Chile, va a querer hacerlo con Perú. Y Bolivia va a estar entre medio siempre dispuesta, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Entonces nosotros siempre vamos a tener la hipótesis máxima cuando haya un conflicto con alguno de los vecinos. No vamos a tener un conflicto con uno. Siempre en la dinámica de las relaciones, y si se da una guerra parcial con uno, el segundo, sea Perú o sea Argentina, va a estar mirando qué pasa para ver cuándo A ver qué intervienen sucede. ellos, según sus Exacto. propios intereses. Entonces nosotros tenemos que pensar que hoy día somos 18 millones, bueno, si agregamos los inmigrantes somos 20 millones, pero si tú ves cuántos son los argentinos, 47 millones, los bolivianos, que son 12 millones y tanto, algunos dicen que ya son 13 millones, y los peruanos son 33 millones, Claro. si tú sumas, ellos son 92 o 93 millones de habitantes, nosotros somos 20. 20 contra 92, 93, y quizás ni siquiera somos 20, somos 18, porque tenemos un ejército invasor de inmigrantes acá de 2 millones, y ya está adentro. Pero Sí, lamentablemente, ¿no? ese ejército Pero invasor tiene mucha gente nuestra, la gran mayoría son nuestros, son sí, sí, los sí. venezolanos que se arrancan de Chávez y de Maduro, que se arrancan del comunismo, y que son nuestros aliados naturales, no nos podemos olvidar de eso. Así que, bueno, entonces en la dinámica a largo plazo, y cuando tú hablas del año 48, estamos hablando de 14 años. Sí, 14 años más tiene el problema, ¿no? a la vuelta de Entonces, la esquina. y eso es muy rápido. Tenemos que crear una infraestructura militar, naval, aérea, una capacidad de cantidad de oficiales, crear fuerzas de reserva, entrenadas, equipadas, una estructura de base en los canales. Y si Argentina se va con Estados Unidos y Estados Unidos tiene una gran base en Ushuaia, nosotros aplaudimos eso en la medida que ellos siempre van a estar operando hacia el Atlántico, pero también van a querer operar hacia el mar austral. Hacia Australia. El mar que hoy día se llama Mar de Drake, pero que hoy día sabemos que lo descubrió Francisco de Oces mucho antes. Tú sabes que Francis Drake nunca fue al Mar de Drake. No. Eso es lo más notable que se ha descubierto. Nunca Sí. fue al Mar de Drake. Y el cuento de que él fue al Mar de Drake y fue el descubridor del Mar de Drake fue un libro que escribió su sobrino como 60 años después. Sí. Y Francis Drake siempre cruzó por el Estrecho de Magallanes, siguiendo los planos españoles que había desarrollado desde Hernando de Magallanes con Sebastián Elcano, y ahí en adelante con todas las pasajes que hicieron los españoles por ahí después. Con esos mapas españoles operaron los ingleses, pues ellos fueron levantando sus propias cartas de navegación, perfeccionándolas, en fin. Pero Francis Drake nunca fue al mar de Drake.
y el mar de Drake lo descubrió Francisco de Oces el año 1519, 26, 29, voy a revisar esa fecha, porque me interesa revisarla. Pero Pero está por ahí, entre 1520 y 1530, si está por ahí, si no, es una, tampoco, no tengo la cifra exacta, dijo cierto gallo, pero anda por ahí, sí, Francisco de Osos, exacto. se debe llamar el mar de Oces, el mar Así austral. es, ¿Ah? mar austral. Y lo podríamos llamar mar austral para evitar esta pelea con los argentinos de que dónde está el límite del Pacífico y el Atlántico. Entonces, no, el mar austral. ¿Ah? Y el mar austral es un mar chileno. ¿Por qué es un mar chileno? Bueno, porque nosotros somos los que estamos más australes. ¿Sí? Y además, la Antártica se descubre desde Chile. En fin, da lo mismo, ¿no? En todo caso, entre paréntesis, Jano y Olmedilla hablaba de que la Patagonia era chilena, pero también hay otra versión de unos historiadores que han investigado este asunto después, en que en un momento se le dio autorización al Virreinato del Plata para tener fuertes en la costa más al sur, y se le autorizó al Virreinato del Plata a tener fuertes hasta el paralelo 48-16, pero no más al sur. Y si uno mira dónde está el 48-16, está al norte del río Gallego y al norte del río San Juan. Por lo tanto, Río Gallego, San Juan, la Isla Grande, Tierra del Fuego, en los ambos lados, la isla de los estados, todo eso debió haber sido chileno. Incluso las Falkland o Malvinas debieron haber sido chilenas por proyección. Sí, por proyección. De hecho, cuando se estaba viendo este tema, por allá por el año 1879, 1880, 81, se envió gente al Archivo General de Simancas, que está en España, en donde estaban los documentos, donde estaba el archivo real, y ahí se encontraron los documentos que efectivamente daban la posesión legítima de jure de la Patagonia a la gobernación de Chile. Lo que pasa es que se hicieron Medilla, que fueron en el año 1775, un año antes de la creación del Virreinato del Plata. Pero fíjate que Amunátegui y toda esta gente que hizo la investigación para la disputa con Argentina, ellos no descubrieron esto que se descubrió después y que se sabía de antes, porque fíjate que los abuelos de ellos sabían que Chile tenía esta proyección hasta el Cabo de Horno, con estos límites, que iban al norte del Estrecho Magallanes, al norte del Río Gallego actual, al norte del río San Juan, y toda la isla grande de Tierra del Fuego. Por ejemplo, en el gobierno de Joaquín Prieto, cuando se hizo la Constitución del 33, se hizo una limitación de Chile muy parecida a la actual, pero que incluía la zona que hoy día es Río Gallego, y que incluía la isla grande. O sea, el cono sur era chileno. Todo chileno. Porque ellos sí sabían de esto que se llamó la Intendencia de Chiloé. La Intendencia de Chiloé estaba vinculada al Reino de Chile, a pesar de que dependió mucho tiempo de Perú, pero geográficamente y administrativamente dependía del Reino de Chile, por lo tanto era la jurisdicción de Chile. Y por eso es que Joaquín Prieto se obsesionó tanto por ir a Magallanes y crear lo que después se llamó el Fuerte Bulnes. Hay mucha gente que me dice, no, pero si eso lo hizo el presidente Bulnes con Juan Williams. Sí, efectivamente lo hizo el presidente Bulnes por orden del comandante en jefe de la Armada de ese momento. ¿Y quién era el comandante en jefe de la Armada de ese momento? El que hizo el proyecto, el que lo llevó a cabo, Joaquín Prieto, expresidente de Chile, que era su tío, y le dijo a Manuel Bulnes, le dijo, Manuelito, le dijo, vámonos a Magallanes porque tenemos que tomarnos Magallanes. Yo no lo pude hacer en mi gobierno porque me tocó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y eso me atrasó. Y también quiero traer alemanes, porque lo hablé con los hermanos Filippi, que están muy entusiasmados de traer alemanes, ellos también. Así que te ruego que llevemos adelante este proyecto de traer alemanes a Chile y instalarnos en Magallanes. Entonces, bueno, tío, yo lo nombro a usted comandante general de Marina y usted se hace cargo de eso. Ah, perfecto, Manuel, yo me voy a Valparaíso, me hago cargo de esto. Y él, como comandante general de Marina, y además lo nombraron intendente de Valparaíso, Joaquín Prieto, fue el que le ordenó al comandante Juan Guillermos, que él se llama John Williams, pero él le gustaba llamarse Juan Guillermo porque él quería españolizar su nombre, ¿no? Y él siempre exigió que se llamara Juan Guillermo. Ahora, la Marina, que estaba siempre obsesionada con los ingleses, le puso Williams a Puerto Williams, ¿no?
lo que habla de pasa, Williams y de la fragata sí, Williams. lo que pasa es que Yo decía más bien. los hijos de Juan Guillermo, de John William, los hijos pidieron recuperar el apellido Sí, inglés del eso padre. sí, ¿Ya? eso sí. Juan Williams Rebolledo, ¿ya? Es mi antecesor. Entonces, por eso también Esto estoy, ha pasado. sí, entonces Mira, estoy qué interiorizado extraordinario, eso. ¿Ya? qué Entonces, extraordinario. Bueno, William fue el que instaura el fuerte de Bulnes. Fuerte así Bulnes es. lo hizo él, ¿no? Sí, Y sí. ahí uno de los hermanos Filippi, Prieto, que siempre estaba con los hermanos Filippi viendo todos estos proyectos y traía alemanes, ¿por qué no acompaña usted al comandante Williams o al comandante Guillermo, como decía en esa época? Sí. Bueno, y él se fue a Ancud a construir la fragata, La la, goleta en Cud. la goleta que Sí, era una especie de corbeta, una corbeta chica, una goleta, sí. con la cual navegaron al sur, después tuvieron problemas, tuvieron que volver, tuvieron que rehacer la goleta y después partieron de nuevo. Se demoraron mucho tiempo, fue muy difícil, fue muy heroico porque no había mapa. Es muy difícil perderse los canales cuando no hay mapa. Y llegaron al Estrecho de Magallanes. Y bueno, había mapas españoles, ¿no? Pero no tenían tanto. Y ahí instalaron el Fuerte Bulnes. Al día siguiente llegaron los franceses para tratar de Sí. meterse en el sector. Sí. Se encontraron con la sorpresa de que estaba ahí la goleta en Q. Y fíjese, nosotros en el canal hicimos un programa especial justamente respecto de eso, un programa de historia. La goleta en Q, cuando fue construida, era la nave de guerra más moderna del Cono Sur. Y fue diseñada justamente como una nave de guerra. Ah, eso es interesante, fíjate, no sabía eso, ¿eh? Sí, y fue hecha de memoria por un artesano. Los marinos le iban diciendo, necesitamos que tenga estas características, esto otro, el tanto de puntal, tanto de calado, y el hombre de memoria, sin plano, absolutamente sin nada, lo iba a hacer. Bueno, en Chiloé siempre se construyó buques, ¿ah? y Sí, barcos, y hacían los barcos que hacían cabotaje hacia Lima, los hacían en Chiloé. en Chiloé. Muchos barcos que operaron en Chile, me refiero a buques mercantes, ¿no? Por eso lo llamo barco y no buques, lo hacían en Chiloé. También en Constitución se hicieron, y a veces se hicieron en Talcahuano algunos. Los lanchones maulinos eran famosos, ¿eh? Entonces, Claro, desde el Maule, de que después fue Constitución, sí. efectivamente. Entonces, interesantísimo todo eso. O sea, la proyección que tuvo Chile siempre hacia el sur, tanto así que cuando se dice que las últimas palabras que exhaló de su cuerpo don Bernardo Higgins fue Magallanes, Magallanes al momento de morir. Eso estaba Claro, mira, preocupadísimo. y yo creo que te conté alguna vez que Joaquín Prieto era muy cercano a Higgins. Sí, Desde que se reunieron en la organización secreta que se llamaba Los Duendes, sí, a partir de 1802, se habló, porque los prietos estaban muy preocupados en la guerra con Inglaterra en esa época. No estaban pensando en la independencia, estaban pensando cómo defenderse de una guerra con Inglaterra. Y ellos estaban viendo cómo nos vamos a consolidar en el cono sur sudamericano, en los canales más al sur de Chiloé, y cómo podemos llegar a Magallanes. Y esta idea la tenía O'Higgins, que se reunió con los duendes, en esas reuniones secretas que organizaba don Ángel Prieto, que era el hermano mayor de Joaquín Prieto, desde 1802 en adelante. Y ahí estaba don Bernardo Riquelme, que después se llamó Bernardo sí, O'Higgins, porque, no sé, José Antonio Prieto, el hermano de Joaquín Prieto, que era abogado, le consiguió el cambio de nombre y le consiguió la hacienda Las Canteras. Y don Bernardo Riquelme, que era un hombre más o menos muy pobre, pasó a ser uno de los hombres más ricos de Chile y pasó a ser muy importante. Terminó siendo alcalde de Chillán, en fin, y fue como diputado representante del sur ante el gobierno de José Miguel Carrera más tarde, así y es. pasó a ser importante Bernardo O'Higgins. Pero él lo hizo mucho con este vínculo con los jóvenes prietos que estaban en estas reuniones secretas de los duendes, y él les hablaba de las ideas de Francisco Miranda para liberar Hispanoamérica, a fin del imperio español. Los prietos creían que eso era casi traición a la patria, traición al imperio, pero desde el Prácticamente lo era. momento en que, claro, del momento en que los prietos ven que colapsa la escuadra, la gran flota española en Trafalgar, y después ven como España es invadida por Napoleón, bueno, ahí empiezan a tener dudas de la persistencia del imperio. Dice, el imperio se acabó porque España está tomando un 70% por Francia. Y después llega José Miguel Carrera que dice lo mismo. Dice, mira, yo llevo
3 años peleando contra los franceses, he combatido en 23 combates y batallas, he ascendido de grado, he llegado al puesto que tengo, en fin, y les digo que el imperio se acabó, la metrópoli está tomada por los franceses, en fin, nosotros tenemos que autogobernarnos, no podemos caer en manos francesas, ¿no? Y ese fue el origen de que los prietos cambiaran y siguieran nuestros cuentos de Francisco de Miranda, el mismo Higgins, y se prestaran para colaborar en la independencia en distintos puestos. Pero siempre se acordaban de la idea de que ellos tenían que consolidarse en Magallanes. Sí. Y tanto Higgins como estos grupos de los duendes, y todos, ahí había muchos próceres, incluyendo a Ramón Freire, los hermanos Benavente, en fin, y una serie de otros personajes, don Luis de la Cruz, ellos siempre hablaban de la necesidad de llegar a Magallanes. Finalmente eso se logra cuando Joaquín Prieto es nombrado comandante general de Marina en el gobierno de Manuel Bulnes, y él le pide al comandante Juan Williams que haga este viaje con la goleta Ancud y organizan esta expedición desde Chiloé. Sí, y tal como que recordaba usted, poquitas horas después de que ellos arribaron allí, que izaron el pabellón nacional en un asta, hicieron el saludo de cañones respectivo, aparece un navío francés haciéndose el cucho por ahí cuando se encuentra con una tremenda sorpresa. Y fíjese usted, el comandante Williams era un hombre tan osado, tan atrevido, que no trepidó en pedir que cargaran los cañones nuevamente para apuntarlos a la nave francesa. Sí, la cosa era de ese calado, así de crucial era considerada justamente aquella empresa. Bueno, desde entonces que Chile, y mucho antes en realidad, desde entonces que Chile tiene una vocación hacia el sur. Ahora, ¿cuándo perdió esa vocación? Digamos que se obnubilaron, bueno, cuando empezaron justamente a obnubilarse con el norte. Porque justamente para tratar de asegurar el norte y lo que estaba ocurriendo en el norte, se desprendieron de gran parte del territorio. ¿Eh? Tú dices la guerra del Pacífico. Así es. Así es. En Pero fíjate que la 1800... guerra del Pacífico nos dio todos los recursos que hemos tenido después, entre otras cosas para financiar una flota en esa época muy importante que llegó a tener Chile. Potentísima. Hacia el año 1898, 96, 97, 98, hasta el año 1900, 1902. Bueno, ahí se firman los pactos de Mayo y después se llega a un tratado para el desarme de las flotas, tanto de Argentina como de Chile, que fue un error, pero lo hicimos, ¿no? Pero ese financiamiento, ese gran poder naval y militar también de esa época, se consigue con los recursos que obtuvimos en la minería del norte, ¿no? Del norte. Y hubo mucho interés en usar esos recursos para proyectarse hacia el sur. Lo que pasa es que Chile entró en una decadencia después de la crisis del 30. Una decadencia del 30, yo te diría hasta el 75, 73, ¿no? Pero el 75, porque todavía nos tocó la crisis mundial, el 73 y 75. Y ahí recién, con los cambios del gobierno militar, Chile empezó a crecer y a subir y a subir y a subir hasta llegar a ser el país más rico de Iberoamérica. Pero la decadencia del siglo XX, del año 30 al 73, fue tan importante que nosotros perdimos la capacidad de, no sé, competir con Argentina en buenos términos en el Cono Sur. ¿Cómo era que decía un comodoro estadounidense? Chile con la mitad de su flota podría llegar hasta California y nosotros no tendríamos con qué oponerle. La mitad de sus buques, la mitad de sus blindados podrían echar a pique a cualquier unidad que nosotros les presentemos. Claro, eso ocurrió en las negociaciones de la Guerra del Pacífico con los delegados norteamericanos. Hubo un señor Hulbut que amenazó con una guerra a Chile. Sí. Ahora, los norteamericanos tenían que traer su flota por el Atlántico. Estuvieron negociando con Brasil para hacer escala en Brasil y con Argentina. Brasil no les dio oportunidad de hacer escala en Brasil, pero Argentina sí. Les dijo, no se preocupen, nosotros lo reabastecemos aquí en Buenos Aires, porque ustedes sigan a enfrentar a Chile, ¿no? Porque a Argentina le convenía debilitar a Chile por razones geopolíticas en ese momento. Así que nosotros estuvimos a punto de tener un conflicto con Estados Unidos paralelo a la guerra con Perú y Bolivia, y paralelo a la guerra que hubo con los araucanos, porque hubo 2 levantamientos araucanos en ese mismo momento, el 81 y el 83,
Así que estábamos en guerra contra Perú, Bolivia y los araucanos que se habían levantado, y también una potencial guerra con Estados Unidos y una potencial guerra con Argentina, que nosotros no sabíamos hasta qué punto Argentina iba a respetar los acuerdos, porque había todavía cierta tensión con Argentina. Así que fue Habían, muy difícil, pero nosotros tuvimos la posibilidad de financiar todo esto con capturar Tarapacá en la primera etapa, y Antofagasta, por supuesto. a ver, por ahí, curiosidades de la historia. En la batalla del Morro de Arica, en la toma del Morro de Arica, cae un argentino oficial argentino que estaba luchando por el bando peruano-boliviano. ¿Ya? Ese señor llegó a ser presidente de Argentina. Exactamente. Y cuando fue presidente de Argentina, condecoró a todos los voluntarios que habían ido junto con él a luchar en contra de Chile en la Guerra del Pacífico. Chile enfrentó una guerra contra 3 adversarios, 2 de frentón y 1 medio tapado. Y además tenía una sublevación interna de Araucanía y además tenía una amenaza de guerra contra Estados Unidos, que no era la potencia que es ahora. Era un país que era una potencia emergente, digamos. ¿Ya? Le había ganado las guerras a México, se había apoderado de la mitad, más de la mitad del territorio mexicano, ¿ya? Pero todavía seguía siendo, digamos que una potencia de segundo orden, una potencia americana a ese nivel. Bueno, pero Chile pudo enfrentar eso, y se me viene a la memoria otra de las curiosidades, el crucero protegido Esmeralda, que después se lo vendieron supuestamente porque era obsoleto al Imperio de Japón, al Izumi, ¿ya? Y después en la batalla de Tsushima fue pieza crucial de la estrategia del almirante japonés, ¿ya? Entonces, Así de es. repente uno dice, oye, ¿en qué piensan los políticos chilenos? ¿Ya? ¿En qué piensan? ¿Piensan? ¿Ya? Pero fíjate que la negociación con el ministro Hulbut, que se llama Hulbut, Sí, que fue bien llevada por el presidente Domingo Santamaría y por su ministro Joaquín Godoy, que fue un hombre clave en todo esto. sí. Y Chile resistió, incluso llegaron a amenazar la flotilla norteamericana que estaba acantonada ahí en Callao. Había flotillas inglesas, francesas, y había esta flotilla norteamericana, que eran 2 o 3 buques de cada país que iban como observadores de la guerra, anotando todo lo que pasaba con Sí. autorización chilena, sin intervenir. ¿Ya? Pero en un momento dado, Hulbut usó ese par de buques de guerra norteamericanos que había ahí y un buque de apoyo, de transporte, para amenazar a la flota chilena, y Lynch, que era el almirante Lynch, que estaba el virrey del Perú, de gobernador, Sí. le dijo, mire, le doy 24 horas para que saque sus buques, si no se los hundo. ¿No? Y bueno, y Y después Hulbut Lynch, se murió, y Lynch era capaz de hacerlo, ¿eh? Lynch era capaz de hacerlo. ¿Eh? Hulbut se murió, entre paréntesis, el propio presidente de Estados Unidos, cuando entró en esta disputa, porque Kilpatrick, que era el ministro que tenía Sí, Estados Unidos en Chile, era partidario de Chile. Y Hulbut había llegado al Perú con órdenes del presidente de ver la posibilidad de impedir que Chile se quedara con Tarapacá sí. y amenazar a Chile desde Estados Unidos por el presidente con actuar si es que Chile insistía en quedarse con Tarapacá. Y ahí llegó a un acuerdo con el candidato presidencial o el presidente provisional que había en Perú en ese momento, García y Calderón. él se sintió muy alarmado y se preparó para lo peor. Pero justamente mataron al presidente de Estados Unidos y después una elección del nuevo presidente y el nuevo gobierno que asume desautoriza a Holbrooke Sí. y deja de actuar como amenazante a Chile. Y tuvimos la suerte de ese cambio de gobierno, y ahí, bueno, nos salvamos, ¿no? Pero corrimos un serio riesgo de entrar en conflicto con Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos no es la potencia que era hoy, nosotros podríamos No, haber ganado totalmente la guerra, pero Estados Unidos era un país muy poderoso, mucho más habitantes, habían tenido una guerra civil recientemente en que habían operado ejércitos de 200.000 hombres en así ambos es. bandos. Entonces, nuestro ejército llegó a tener un momento dado hasta 47 o 50.000 hombres, ¿no? En distintas oleadas en la guerra del Pacífico.
pero ahora Estados Unidos, que operaba con 200.000 hombres allá, para mandar una fuerza expedicionaria acá, quizá hubiera podido mandar 3, 4.000 hombres a lo más, o 5.000 si es que hace un esfuerzo inmenso, y entonces tampoco hubiera sido tanto los que hubieran llegado a operar, pero hubiera sido un conflicto económico complicado para Chile. Sí, bastante serio. Desarrollado. Así que por suerte se muere el presidente de Estados Unidos, que realmente sí lo mataron, ¿eh? Alguien lo asesinó. Y después hubo un cambio de gobierno y el nuevo gobierno le dio la razón a Kilpatrick, que era el ministro de Estados Unidos en Chile, y curiosamente le baja una depresión tremenda a Hulbert y se enferma y se muere en Lima, antes de volver a Estados Unidos. Y le pasa algo parecido a Kilpatrick en Chile, que también cuando iba a volver a Estados Unidos por el cambio de gobierno, hay que cambiar de embajador, que era el ministro o embajador, Sí. también se muere en Chile antes de partir a Estados Unidos, una cosa muy curiosa. Sí, curiosidades de la historia. Así, algunos cuando empieza a revisar, uno se da cuenta de que nos hemos salvado jabonados de varias, ¿eh? De varias, porque Claro. se conjuga todo para que pase algo, ¿ya? Para que estemos en inminente peligro, pero en último momento, en el último instante, las cosas cambian por azares del destino. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, de que iban a asesinar al presidente de Estados Unidos y eso iba a provocar un cambio en la política exterior? ¿Ya? Pero tal como dijo, tal como le escribió el ministro el ministro de Interior al ministro de la Guerra, cuando ocurrió el combate naval de Iquique, ¿ya? Pero aquí, para entre nos, ¿ya? Dios se puede cansar de cuidarnos tanto, porque estaba todo dispuesto en ese combate para que el Huáscar y la Independencia liquidaran a la Covadonga y a la Esmeralda en 20 minutos y después bajaran por la costa arrasando absolutamente todos los puertos del norte chileno. Llegar inclusive hasta Valparaíso y cañonear a placer porque no había defensa alguna. Bueno, claro, la hazaña Condel fue decisiva para desbaratar la totalmente, independencia, ¿no? totalmente. Entonces, tal como le dijo, todo ha estado dispuesto, se escribía en una carta a él, para que hubiese quedado hubiese ocurrido un gran desastre. Pero aquí para entre nos, Dios se puede cansar de cuidarnos tanto. Por eso yo creo que en esta base argentino-norteamericana que se va a instalar en Ushuaia, nosotros tenemos que tener paciencia y Sí, esperar, porque las cosas van cambiando en el tiempo. Ojalá que Argentina se recupere, porque Sudamérica tiene que recuperarse en general, Hispanoamérica tiene que resurgir, ¿no? Todos somos hispanoamericanos, en ese sentido tenemos que promover nuestros apoyos mutuos. Pero en la dinámica geopolítica, vuelvo a repetir, se va a producir una confrontación a la larga entre Argentina y Chile. Nosotros tenemos que estar muy preparados. Creo que tenemos que fortalecernos en la posición que tenemos en el sur, en los canales, para abastecer nuestras flotas, nuestros aviones, en fin, los drones, que va a ser la guerra del futuro, y tener capacidades. No te digo que vamos a entrar en guerra, pero si nosotros tenemos capacidades demostrables, reales, efectivas, que no sea un show, sino que sean capacidades efectivas, reales. nosotros podemos negociar mucho más duramente con Argentina para que no nos pasen a llevar. Y si ellos nos llevan a guerra, pues defendernos. Como era la máxima que decían, la máxima que tenían los romanos, si vis pacem, para bellum. Si quieres paz, Claro. prepara la guerra. ¿Ya? No, yo soy de la teoría de que si ellos nos meten una guerra, nosotros tenemos que ganarla. De todas maneras. No se trata solamente de defendernos, sino que ahí vamos a ganar. Pero Exacto. evitar la guerra, porque las guerras igual son muy destructivas y producen muchos odios entre los pueblos, y Así eso es. se prolonga por décadas y décadas y es difícil de superar. Mira lo que ha pasado con Perú, lo difícil que ha sido superarlo con Perú. Entonces, por nuestra parte, no iniciar la guerra, pero estar preparados para defendernos y si ellos nos atacan, ganar la guerra. No, o sea, nosotros no podemos aspirar a nada menos que ganar la guerra, si es que ellos nos atacan. Pero jamás iniciar nosotros el conflicto. Actitud que siempre ha tenido Chile justamente en conflictos con Argentina. No ser el iniciador del conflicto, pero si nos llevan a un conflicto hay que enfrentarlo, ¿ya? Y lo principal, más que enfrentarlo, ganarlo, prepararse para eso. Don Daniel, oiga, se nos pasó el tiempo ya. Bueno, Siempre yo es, tenía, para siempre es cerrar, entretenido conversar con usted este tipo de temas, ¿no? Uno se va a ir interiorizando más.
Para cerrar, yo te diría que Argentina en el Atlántico, combinado con Estados Unidos, probablemente la base de Ushuaia la van a usar los norteamericanos para prolongarse también a la zona Australia, a la Antártica. Sí, sí. Y Chile tiene que mantener sus vínculos con Estados Unidos en el Pacífico, porque nosotros tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos, estratégicas en el Pacífico, evitando cualquier conflicto con China. Nosotros tenemos que ser neutrales, pero crear la infraestructura en los canales de sostenimiento y en Punta Arenas también, en Puerto Williams, para operar hacia la Antártica, hacia el mar Austral, aunque Estados Unidos esté con Argentina. Nosotros tenemos ahí una fuerza paralela y Estados Unidos no nos va a abandonar porque nos necesita mucho en el Pacífico. Sí, como era que decía, ¿ya? Chile, terrible espada al cinto de América. Yeah. Claro, tenemos que llegar a eso, pero tenemos que primero hay que salvarnos de esta autodestrucción. Nos vamos a salvar. ¿Por qué? Porque Chile siempre se ha salvado de una u otra manera. Don Daniel, nuevamente agradecido por todo lo que hace con nosotros, por todo lo que nos aporta, y nos estamos encontrando en una nueva oportunidad. Encantado, que te vaya muy bien. Usted igual, que tenga una excelente jornada.